Así que, si querés, José María, arrancar. Pues vamos a arrancar, sí. Dale. Muy bien, pues voy a darle... sí, bueno, buenos días a todos. Vamos a seguir donde nos quedamos ayer. Ya, profesora Aparicio, posiblemente pues ya os haya comentado todo el tema relativo a las fuerzas resistentes al movimiento y posiblemente pues se pueda seguir mejor esta parte, ¿no? Nos habíamos quedado, vimos la relación de transmisión, que bueno, en general suele ser de una sola relación de transmisión, pero en el ámbito del camión y del autobús, pues y el autocar, pues parece que están saliendo al mercado cajas con dos relaciones de transmisión, todas automáticas. Bien, hablábamos de cuál debería ser la potencia del motor eléctrico en un vehículo eléctrico. Y decíamos el otro día que básicamente tendríamos que cumplir tres prestaciones, ¿no? La prestación de subir una pendiente a una determinada velocidad, la prestación de velocidad máxima y la correspondiente al tiempo de aceleración, ¿no? Bien, veíamos la primera y por tanto nosotros ya partimos de un determinado vehículo con una masa determinada, 1500 kilos, puedes tener un coeficiente de resistencia a la rodadura de 0,01. El alfa pues es un poco las condiciones que tú impongas. Estás imponiendo unas condiciones de 10 grados, pues pones alfa 10 grados. La parte de resistencia aerodinámica, pues pones la densidad del aire, el coeficiente aerodinámico que tenga tu vehículo, la superficie frontal y la velocidad a la que quieres que suba esos 10 grados. Si es a 100 km/h, hay que ponerlo en metros segundo. Eso, para que estén todas las unidades para que la potencia nos dé vatios. Bien, y luego, evidentemente, como estamos en pendiente, tendrás el seno de alfa, porque aquí sí que vas a tener que arrastrar en este punto la masa del vehículo. Y luego, como diríamos, todo lo que está dentro del paréntesis sería fuerza de tracción y, por tanto, si lo multiplicamos por la velocidad, pues tenemos potencia. Bien, pues ya tenemos un dato de una de las prestaciones, la potencia en pendiente. Luego tendríamos que ir, bueno, si decimos que nuestro vehículo, pues la velocidad máxima son 250 km/h, bueno, pues tenemos que ver también si el motor eléctrico a su régimen máximo es capaz de darla, y si no, pues tendremos que ponerle una relación de transmisión para que alcance esa velocidad, que es un poco lo que en esta ecuación nos está indicando, ¿no? Como veis, la ecuación de la potencia, las ecuaciones que vamos a ver, excepto la que voy a poner a continuación, son todas muy sencillas, ¿no? Como estamos a velocidad constante, a velocidad constante, 250 km/h, pues tenemos que vencer la resistencia a la rodadura. Igualmente, lo que está entre paréntesis es la fuerza de tracción. Tenemos que vencer la resistencia a la rodadura y la resistencia aerodinámica, donde en Vmax pues ponemos los 250 km/h, igualmente en metros por segundo. Y por tanto, fuerza por velocidad, tenemos la potencia en esas condiciones de velocidad máxima. Bien, esta ya es un poco más complicada, pero que el resultado final es también sencillo. Nosotros, evidentemente, pues tratamos de calcular cuál es la potencia para acelerar el vehículo de 0 a 100 km/h, ¿no? Diríamos que esa es lo que es en automoción, es una condición muy habitual, ¿no? Y de hecho es una condición en la que se comparan
pues muchos vehículos, ¿no? Lo que decía el otro día, pues posiblemente el Tesla pues acelere de 0 a 100 en 2,7 segundos o quizá 2,5. Claro, esas son unas prestaciones que las impone el fabricante, ¿no? No se las impone nadie. Tú quieres sacar al mercado pues un vehículo con unas determinadas prestaciones, ¿no? Entonces, como veis ahí, aparecen dos integrales, ¿no? Bueno, ya sabéis que los ingenieros, si no tenemos integrales, pues no somos nadie, ¿no? Y de un modo o de otro siempre salen a la palestra, ¿no? ¿Esa integral de dónde sale? Pues básicamente sale de que la fuerza de tracción, que hemos dicho anteriormente, y os comentaría Paco ayer, pues esa fuerza de tracción es igual a la fuerza de rodadura más la fuerza aerodinámica más la fuerza inercial, ¿no? Lo que es el coeficiente de masas rotativas, que es el gamma m, por la masa y por la aceleración. Masa por diferencial de v partido por t. Entonces, si yo despejo el diferencial de t, que es el que me aparece aquí, si yo despejo el diferencial de t y lo integro, por tanto tengo el tiempo. Y el tiempo, por un lado, será igual a esa fuerza de tracción que podemos, como sabemos que fuerza es potencia por velocidad, aquí tenemos potencia de tracción partido v sub b, y otra integral que es la potencia de tracción partido por v. ¿Cómo se interpreta esto? Bueno, pues esto diríamos que es la diferencia sustancial que existe entre un vehículo convencional y uno cuya tracción es con motor eléctrico, ¿no? Por tanto, el motor eléctrico tendrá que pasar por la velocidad base, entre 0 y la velocidad base, y entre la velocidad base y la velocidad final, ¿no? Esto es un poco, aquí lo tenemos, el vehículo tendrá que pasar entre 0 y la velocidad base y la velocidad base hasta el final, ¿no? Bien, por tanto, como veis aquí aparece la forma de la curva de par, la forma de la curva de par, que como vimos también, la forma de la curva de par, pues vimos también que estaba relacionada, que tenía la misma forma que la curva de tracción. Por tanto, la fuerza de tracción permanece constante. La fuerza de tracción permanece constante y luego por aquí permanece variable, ¿no? Hay por ahí un micro. Vale. Bueno, pues entonces tenemos dos términos, ¿no? El primer término en el cual la fuerza de tracción permanece constante y por tanto ponemos potencia de tracción partido la velocidad base, y en la otra en la que parece la fuerza de tracción es variable, por tanto será potencia de tracción partido por v, que va a variar entre v sub b y v sub f, que es la velocidad final. El resto de los términos, esta es la resistencia a la rodadura, esta es la resistencia aerodinámica, resistencia a la rodadura, resistencia aerodinámica. Repito, ¿de dónde viene esta ecuación? Esta ecuación viene de que la expresión de la fuerza de tracción es igual a la fuerza de rodadura, que es mg por F sub R, más la fuerza aerodinámica, que es un medio por ρ C sub X A sub F y V al cuadrado, más la fuerza inercial o la fuerza de aceleración, que sería gamma por M, por diferencial de V partido diferencial de T, que es la aceleración, ¿no? Si el diferencial de T lo pasamos al otro término y lo integramos, pues tenemos la T,
y diríamos que las integrales quedarían en este término. Tenemos dos integrales, una que va desde 0 hasta la velocidad base y otra que va desde la velocidad base a la velocidad final. La velocidad final son los 100 km/h que estamos hablando. Bien, estas dos integrales no son fáciles de calcular. Ahora hay métodos numéricos que nos permiten calcularla, pero yo os voy a dar la regla de la academia que nos permite hacer un cálculo pues con bastante exactitud. Entonces, vamos a empezar por la primera hipótesis. Vamos a suponer en este primer paso despreciable la fuerza de rozamiento y la fuerza aerodinámica. Bueno, pues nos quitamos estos dos términos y de aquí estos dos términos. Integramos y nos sale una integral muy sencillita, donde tenemos que el tiempo de aceleración es la masa por gamma, partido dos veces la potencia de tracción, v sub f al cuadrado más v sub b al cuadrado. Luego, si despejamos de aquí la potencia, ya tengo el primer término que voy buscando, la potencia en aceleración. Pero claro, hemos hecho una primera hipótesis, que es suponer despreciable estos dos términos, que ahora los tengo que tener en cuenta. Entonces, diríamos que la segunda hipótesis es que vamos a suponer y vamos a calcular una potencia media de arrastre. Y esa potencia media de arrastre del vehículo en ese tiempo de aceleración será 1 partido por el tiempo de aceleración por la integral entre 0 y el tiempo de aceleración de la potencia de rodadura más la potencia aerodinámica. Y la tercera hipótesis, esta ecuación que aparece en azul, es una ecuación empírica. Y esta ecuación empírica lo que nos viene a decir es que la velocidad partido por la raíz cuadrada en un instante determinado t es igual a la velocidad final partido por la raíz cuadrada del tiempo de aceleración, o lo que es lo mismo esta expresión, ¿no? La velocidad partido por la raíz cuadrada en ese instante es igual a la velocidad final partido por la raíz cuadrada del tiempo de aceleración. Pues cogemos esta v y nos la llevamos aquí y bueno, pues hacemos una integral también que sale esta expresión, que es una expresión muy bonita, ¿no? Donde nos dicen que la potencia media para arrastrar ese vehículo en ese tiempo de aceleración es 2/3 la parte de rodadura, la velocidad final, los 100 km/h, más 1/5 la parte aerodinámica. Bien, pues cojo el término que hemos calculado anteriormente y cojo este otro término y tenemos esta expresión tan bonita, ¿no? De tal manera que la potencia en aceleración, por tanto, tiene este primer término que es el inercial, masa por el coeficiente de masas rotativas partido por 2 y el tiempo de aceleración, que multiplica el cuadrado de la velocidad final más el cuadrado de la velocidad base, más 2/3 la parte de rodadura, más 1/5 la parte aerodinámica. ¿Lo veis? Bueno, incluso también se puede incluso memorizar conociendo un poco los términos. Bien, por tanto, tenemos calculado la potencia para subir la pendiente, que tendrá un valor, la potencia en velocidad máxima y la potencia en aceleración. En general, la potencia en aceleración suele ser la que tiene el valor numérico mayor. Por tanto, de las tres potencias voy a escoger la mayor y así me voy a cubrir las espaldas porque sé que voy a poder cumplir con los otros requerimientos. Por tanto, una vez que tengo la potencia aquí veis, tengo aquí este
pequeño esquema que nos hace un poco visualizar dónde estamos, ¿no? Aquí tenemos las ruedas, aquí tenemos la transmisión y por tanto la potencia de tracción la estamos calculando aquí, ¿eh? Acordaos del dibujo aquí, ¿lo veis? La fuerza de tracción la estamos calculando en rueda. Por tanto aquí es el cálculo de las tres potencias que hemos dicho anteriormente, la de pendiente máxima, la velocidad máxima y la de aceleración está aquí. Bueno, pues si yo quiero calcular la potencia del motor eléctrico, que es lo que estoy persiguiendo, pues tengo que pasar de aquí hasta aquí, potencia del motor eléctrico, con lo cual pues tengo que pasar por el rendimiento de la transmisión, que es lo que aparece aquí. Bueno, siento que los subíndices coincidan, pero bueno, ya creo que lo estoy diciendo de palabra. Por tanto, la potencia del motor eléctrico obviamente tiene que ser mayor, ¿no? Porque tenemos que pasar por el rendimiento de la transmisión. Este rendimiento de la transmisión, en términos generales, va a ser el rendimiento del diferencial más el rendimiento de esa caja o de un cambio o de dos cambios que pongamos, ¿no? Bien, por tanto, ya sabemos por qué las marcas, pues en el vehículo, en el Nissan o en el Tesla creo que lleva un motor de 230 kilovatios, es decir, claro, si tú quieres acelerar de 0 a 100 en 2,5 segundos, pues claro, la potencia del motor se sube y a su vez sube la potencia de las baterías, como vamos a calcular ahora, ¿no? Por tanto, hemos dicho ya que de esas tres potencias de tracción seleccionamos la mayor y ya tenemos el cálculo de la potencia del motor eléctrico. Bien, pues vamos a meternos ahora ya con el final de la película, que son las baterías, ¿no? Bien, ¿cuál será la potencia de las baterías? Pues si nos vamos al dibujo anterior, si tenemos aquí la potencia del motor eléctrico, pues tenemos que pasar de aquí, pum, 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 y nos ponemos en este punto, con lo cual tenemos que pasar por el rendimiento del motor eléctrico. Bien, pues igualmente la potencia de la batería al menos tendrá que ser igual o mayor que la relación entre la potencia del motor eléctrico y su rendimiento. Nos dará la potencia que nos dé. Luego al final tendremos que acoplar las celdas de las baterías en serie pues, para obtener esta potencia, pero al menos tiene que ser mayor o igual que este parámetro. Bien, ya solamente nos queda la energía. La energía ya es un tema más complicado. Diríamos que la potencia la hemos resuelto de forma sencilla, multiplicando la fuerza de tracción por la velocidad en cada uno de los casos, y vamos a ver ahora la energía de las baterías. Yo aquí os tengo puesto dos modos de calcularla. Un modo, diríamos que podría ser directamente por la experimentación del vehículo que estemos calculando, o de la simulación, o a través de las ecuaciones, ¿no? Esta energía pues viene directamente, como veis, la energía que son kilovatios hora. O sea, todo esto de aquí, las unidades son kilovatios, ¿eh? Digo las unidades porque es que luego la gente, estoy ahora evaluando un proyecto de un camión eléctrico y bueno, comentan que el sistema de energía son de 350 kilovatios. Sé que es un error que ha sido tonto. Si son 350 serán kilovatios hora si estamos hablando de energía. ¿Por qué? Porque la energía es la integral de la potencia de tracción por el tiempo. Cuando la aceleración es mayor que cero, ¿no? Bueno, esta es la potencia de tracción, que es la fuerza de tracción por la velocidad.
como veis, repetimos siempre las mismas ecuaciones. Es decir, esto cuando te pongas a hacer números rápidos es fácil de calcular. La integral ya no es tan fácil de calcular, pero vamos, con un buen Excel también se puede calcular. Aquí tenéis en la figura tenéis bueno, un diagrama de velocidad que aparece por aquí, de un ciclo de velocidad que se repite con el tiempo, como veis. Bueno, pues es un ciclo seguramente estandarizado que se repite con el tiempo. Incluso aquí llegamos a velocidades de 50 km/h, pues parece que es la zona más urbana del ciclo. Y aquí veis la potencia en kilovatios, ¿no? Y veis la potencia en kilovatios, que si veis el eje de abscisas, pues tiene parte positiva y parte negativa. Luego la parte positiva es la que vamos a tomar aquí, ¿no? Esta integral va a ser la parte positiva. Y esta integral, el concepto de la integral es un concepto de sumatorio. Luego vamos a ir sumando todas las partes. Aquí aparece muy chiquitín porque responde a un tiempo grande, pero si hiciéramos esto un poco más grande, pues salen como triángulos, salen formas geométricas sencillas. Luego vamos sumando toda la parte positiva y ese sería, como veis aquí en el gráfico, la energía de tracción. Y esa sería la energía de tracción, que son kilovatios hora, pues que al final pues tendré que poner los kilovatios hora que me salgan por aquí. Y aquí salen incluso más de 600 kilovatios hora. Bueno, pues este era una aplicación para un camión para un determinado tiempo de conducción y que salía un montón de baterías, que casi 650 kilovatios hora es un montón de baterías. Al final lo tuvimos que hacer híbrido, pero si vas a una aplicación puramente eléctrica, pues te salen muchos kilovatios hora, ¿no? Bien, pero diríamos que hay una parte que es importante, que es la energía de frenado, ¿no? Lo que es la frenada regenerativa, ¿no? Y esta frenada regenerativa, de la cual vamos a volver a comentar dentro de un momento, pues claro, yo tengo una energía de tracción, que es esta de aquí, que es la que me he calculado. Pero claro, en ese ciclo voy frenando, ¿no? En este ciclo de aquí, toda la parte que cae por debajo de cero, todo esto es energía negativa, todo esto es energía de frenado, toda la parte que cae por debajo de cero es energía de frenado, ¿no? Que es lo que viene por aquí. La energía de frenado es la integral de la potencia de tracción cuando estamos en deceleración. Por tanto, si veis este esquema, bueno, este sería el esquema de cuando estamos en tracción. El flujo de energía, pues en principio, bueno, si nos metiéramos dentro de la batería, tendríamos que poner el rendimiento de descarga, como también vimos en el primer día. ¿Os acordáis que poníamos rendimiento de descarga y rendimiento de carga? Tenemos rendimiento de descarga, tendríamos que pasar por el rendimiento del motor eléctrico, el rendimiento de la reductora, el del diferencial, y aquí ya tendríamos la energía de tracción, ¿no? Bien, pero si estamos frenando, pues evidentemente aquí tengo una energía de frenada, que si queremos ir por el camino hasta llegar a la batería, pues tendré que pasar por el rendimiento del diferencial, el rendimiento de la reductora, el rendimiento del motor funcionando como generador y el rendimiento de la carga. Si yo quisiera poner esta energía ya a disposición de la tracción, bueno, pues pasaría por aquí y seguiría el flujo rojo. Entonces tengo el flujo verde, que sería el flujo de carga de la batería,
y tengo el flujo rojo, que es el flujo de tracción. Por tanto, diríamos, ahora tendría una energía de tracción prima, para el vehículo, que obviamente tendría que ser, esa energía que yo necesito tendría que ser menor, porque me estoy aprovechando de una energía de frenada que en vez de gastar los discos del freno, la estoy metiendo en la batería y por tanto la puedo utilizar para la energía de tracción. Con lo cual esta nueva energía de tracción prima será la energía de tracción anterior multiplicada pues, por todos los rendimientos que hemos hablado, ¿no? Esta energía de frenado, por el rendimiento del diferencial, rendimiento de la reductora, el generador, carga batería, descarga batería, rendimiento del motor eléctrico, rendimiento de la reductora y rendimiento del diferencial, multiplicado por esta energía. Bien, por tanto, ¿a dónde quiero llegar? Pues a lo que quiero llegar es, bueno, pues cuánto es esa reducción de energía como consecuencia de la frenada regenerativa. Entonces, esa reducción de energía, pues simplemente es restar esta variación de energía, pues es restar energía de tracción menos esta energía prima y me sale, pues lo que me tenía que salir, justo esta energía de frenado que pongo a disposición de la tracción, ¿no? Que será, pues bueno, pues lo que hemos comentado anteriormente. Y el porcentaje de contribución, de, bueno, pues cuánto es el porcentaje de reducción de la frenada regenerativa en el consumo, cuánto es el porcentaje, es un 10, un 15, un 20%, bueno, pues este es el delta, ese porcentaje de contribución de la frenada regenerativa a la reducción del consumo de energía, pues diríamos que este delta es esta energía que se reduce partido por toda la energía de tracción. Con lo cual este es un porcentaje y bueno, sustituimos este delta D, lo sustituimos por lo que hemos obtenido aquí y dividimos por la energía de tracción. Entonces, bueno, pues esto diríamos que nos permite hacer un cálculo de forma rápida. Estos rendimientos son relativamente conocidos o se pueden conocer. El diferencial y junto con la reductora pues puede ser el 0,95, el motor eléctrico 0,9, la batería, como decíamos, 0,85 en carga, 0,85 en descarga. Quiere decir que todos estos rendimientos pueden ser conocidos. Y lo único es la energía de tracción. La energía de tracción pues es la integral y al final esta energía de tracción vendría aquí. Y si calculáramos la energía de frenada regenerativa, pues saldría un tramo más, saldría una curva por debajo de estas y la diferencia sería el porcentaje de ahorro de consumo de energía. Entonces, diríamos que básicamente lo que podemos ahorrar viene a estar entre un 15, un 20, 25%, un 20, un 25%, pero es que, claro, en un ciclo de conducción que veremos ahora, el porcentaje de frenada, pues a lo mejor dependiendo de la ciudad, de Madrid o de Nueva York, pues podemos estar hablando que el porcentaje en frenada puede ser un 60 o un 70%. Pues claro, es que de ese 70%, si el 20% lo podemos utilizar para cargar las baterías, pues tenemos dos consecuencias. Una, que evidentemente podemos alargar la autonomía del vehículo eléctrico. Y otra es que si conocemos concretamente el ciclo de trabajo, por ejemplo, este fue un estudio que hicimos para un camión de basuras en Madrid, y por tanto conocíamos perfectamente cuál era el ciclo de trabajo del camión de basuras, pues determinamos muy bien cuál era la energía de frenada y bueno, pues pudimos aquilatar
pudimos aquilatar en unos kilovatios hora menos. Pero para los mismos kilovatios hora, la energía de frenada regenerativa pues lo que hace es aumentarte la autonomía del vehículo, con lo cual pues esa mejora del rendimiento que decíamos el otro día del 20%, pues viene un poco de esta expresión, ¿no? Bien, bueno, aquí os comento que en general no hay una forma de determinar, no hay un sensor, ¿lo ves? En la documentación aparece ahora una parte relacionada con los temas auxiliares, pero diríamos que bueno, es un poco repetir lo mismo que hemos calculado, ¿no? Uno de los temas que evidentemente en la realidad son más fáciles de calcular, es la energía que entra en la batería o la energía que sale de la batería. La que entra en la batería, pues evidentemente son electrones que entran, es la tensión por la intensidad. La que sale de la batería, pues son electrones que salen y es también tensión por la intensidad. Entonces, diríamos que si lo visto hasta ahora, en vez de entrar por aquí, me pongo en un punto donde está aquí la parte de conexión eléctrica con el motor eléctrico, pues entonces aquí podríamos poner los sensores de tensión e intensidad y podemos calcular en cada instante la potencia que entra, la potencia que sale, y es un poco esta energía de batería, y esta energía de batería de entrada sería la energía de frenado por el rendimiento del generador, de la reductora y del grupo cónico. Esta energía de frenado pasaría por el diferencial, la reductora, el generador, y quedaría aquí antes de la batería, donde estamos midiendo. E igualmente la de salida sería la de tracción dividido, en este caso, por los rendimientos del diferencial, reductora y el rendimiento del motor eléctrico. Bueno, sería sustituir en la ecuación anterior y diríamos que este porcentaje de ahorro tendría esta expresión, donde la energía de batería de entrada es la integral de la tensión por la intensidad y la energía de batería de salida es la integral de la tensión por la intensidad. Bien, pues hecho este cálculo, ya por tanto sabemos calcular potencia, sabemos potencia de motor eléctrico, sabemos calcular también la potencia de la batería y sabemos calcular la energía de la batería. Bien, este es pequeño análisis para también analizar, porque como hemos visto hasta ahora, pues estamos calculando prestaciones del vehículo, pero ese vehículo va a funcionar por un ciclo de conducción, Este concreto que veis aquí es la parte urbana del ciclo americano, del FTP 75, y diríamos que esto es velocidad-tiempo. Por tanto, si queremos ver cómo varía la fuerza de tracción en este ciclo, pues tiene esta expresión que ya conocéis, ¿no? La parte correspondiente a la rodadura, la parte aerodinámica y la parte de aceleración, ¿no? Bien, aquí es un pequeño también truco de academia, también no es nuevo, este ya es también antiguo. Si tienes el perfil de velocidad, cualquier perfil de velocidad que te salga por aquí, que pueda tener pues, una forma como esta, pues te puedes calcular la aceleración, por ejemplo, la aceleración en este tramo o en este tramo
mayor, coges tramos un poco más grandes, pues sería la velocidad en el punto K más 1 menos la velocidad en el punto K dividido por la diferencia de tiempos, ¿no? Y con esto podríamos calcular la aceleración y podríamos entrar en este término. Bien, esto diríamos que sería el resultado. Esta sería la curva de tracción para ese vehículo. Está puesta en kilonewton. Y aquí tenemos pues toda la serie de puntos que salen positivos y la serie de puntos que salen negativos. Y por tanto todos estos serían de frenada regenerativa. Bueno, lo único que nos quiere decir que, bueno, pues en esta parte del ciclo urbano, diríamos que el vehículo pues está sobrado en prestaciones. Tendríamos que hacer este análisis también para los ciclos más extraurbanos para ver, evidentemente, por dónde andamos en los puntos de tracción del vehículo. Si el motor eléctrico que hemos puesto pues, está bien o está sobrado, en fin. Son ya cálculos que tenemos que ir haciendo hasta afinar el dimensionamiento del vehículo, ¿no? Todos estos cálculos también nos permiten obtener esta gráfica muy interesante que veis aquí, que es un poco, como veis, tenemos velocidad en kilómetros hora y también tenemos esfuerzos de tracción en kilonewton y aquí el porcentaje de tiempo que están en cada momento, ¿no? Entonces, bueno, vemos que por aquí pues hay barras que tienen un 10%, otras que tienen menor, con lo cual pues yo puedo hacer un cálculo de energías en cada uno de los puntos. Y lo que os comento aquí, ¿no? Esta distribución temporal es muy útil para el cálculo de la potencia, en la que se diseña el valor más eficiente para que cubra el mayor área de funcionamiento, ¿no? Bueno, son cálculos adicionales para ir, diríamos que optimizando las prestaciones de mi vehículo eléctrico. Bien, por tanto, ya tenemos criterio para determinar la potencia, para determinar la potencia de baterías y energía de baterías, ¿no? Y lo que os voy a comentar ahora, pues es un aspecto que, bueno, está teniendo cierta relevancia en algunas aplicaciones y son aplicaciones más bien industriales, ¿no? Que son las correspondientes a los supercondensadores o ultracondensadores. Entiendo que Juan Pedro os habló de ellos y no seguramente que os hablará a continuación de los ultracondensadores. Bien, las baterías, bueno, y esto lo hicimos también en un proyecto, en este camión de basura. Al final queríamos también hacer un sistema de almacenamiento híbrido entre baterías y ultracondensadores, ¿no? Como os pongo en el texto, pone que la hibridación de baterías y supercondensadores pueden superar los problemas tales como la baja potencia específica de las baterías y la baja energía específica de los supercondensadores, ¿no? Alcanzando así una alta potencia y energía específica y reduciendo en tamaño y peso el sistema global de almacenamiento de energía, ¿no? Bien, uno de los temas que también está encima de la mesa es que, bueno, hay baterías que salen de alta potencia, posiblemente pues con 6C, 7C, y por tanto se comportan casi como ultracondensadores, ¿no? Pero aún así, diríamos que su influencia en esos ratios de descarga pues hace que la capacidad de esas baterías se vean
fuertemente influenciadas, lo que es lo mismo que la batería sufre mucho en las descargas rápidas y sufre mucho en las cargas rápidas, ¿no? Es decir, el valor eficaz de la intensidad, pues evidentemente el valor de la intensidad suele tener picos pico a pico, pues, relativamente altos, y eso lo tiene que soportar la batería en las cargas y en las descargas, ¿no? Bien, una solución posible sería hacer un sistema híbrido, de tal manera que el ultracondensador fuera el que absorbiera. El ultracondensador, bueno, almacena los electrones en el campo eléctrico. En vez de las baterías, que son reacciones químicas, es la electroquímica, pero los ultracondensadores es el campo eléctrico, quiere decir que se cargan y se descargan rápidamente, ¿no? Por tanto, bueno, una de las prestaciones del ultracondensador es que, bueno, tiene una potencia específica altísima. Si las baterías de litio pueden estar alcanzando los 180, 150, hasta 200, bueno, en potencia pueden alcanzar más, podemos estar hablando de 2000 vatios hora por kilo. Los ultracondensadores pues te pueden dar 10.000 vatios hora por kilo, quiere decir que tienen una gran potencia específica, pero en cambio en densidad de energía, pues ya si digo que alcanzan los 10 vatios hora kilo, estoy diciendo ya una cifra muy alta, ¿no? Mientras que las baterías, incluso las de plomo, pueden alcanzar hasta los 35 vatios hora kilo, y las de litio pueden estar alcanzando pues en torno a los 200 vatios hora kilo, ¿no? Es decir, que en energía están muy débiles, pero en potencia se comportan muy bien. Con lo cual, diríamos que una de las formas de hacer híbrido el sistema es como aparece en la figura, ¿no? Y en la figura, pues como veis, esto sería una configuración muy simple, donde tenemos el motor eléctrico y tenemos aquí el bus de continua. En teoría, si el motor fuera de alterna, pues tendríamos que poner aquí un inversor delante, pero el bus de continua sigue existiendo, es decir, el ultracondensador trabaja en continua y la batería trabaja en continua. Ambos se conectan a este bus, que como veis es muy simple, es un sistema muy tonto, en el cual, pues bueno, aquí tenemos la caja de conexiones. Estos son nodos o nudos de Kirchhoff. Estos son nudos de Kirchhoff, que lo que indica que es la intensidad que entra es igual a la intensidad que sale. Entonces, diríamos que cuando estamos utilizando... y esto es otro tema muy interesante conceptual, ¿eh? Es decir, en la batería los electrones salen o entran, pero no salen y entran a la vez. Es decir, ahí tienes dos cables, el positivo y el negativo, o los electrones entran o salen, pero no pueden hacerlo a la vez. Con lo cual, diríamos que en este punto, cuando la demanda del motor eléctrico es muy grande, pues como veis, pues los ultracondensadores son los que primero descargan. Teníamos aquí una electrónica de control, son los que primero descargan, y las baterías, como veis, pues descargan un poquito, o a lo mejor no descargarían. Es decir, si el autobús, por ejemplo, una de las aplicaciones muy claras en este sentido es el autobús cuando frena al llegar a un semáforo y cuando arranca, una vez que el semáforo se ha puesto verde, ¿no? Y ya sabemos un poco cuál es la forma de conducir
de los conductores, o por lo menos aquí en Madrid, que dan unos frenazos terribles y unas aceleraciones terribles. Bueno, pues ahí el ultracondensador se comporta muy bien. Cuando acelera el conductor, pues el ultracondensador se descarga, y cuando frena, pues el ultracondensador se carga. Que en la demanda de potencia es muy alta y no es posible que el ultracondensador dé toda la potencia, pues el resto lo va a sacar la batería. Esto es como un sistema muy tonto, es decir, cuando aquí, esto de aquí, lo que estás demandando en electrones no es capaz de darlo automáticamente lo da la batería. Si la batería está descargada, por supuesto, la potencia total del vehículo quedaría capada, ¿no? Por ejemplo, cuando estamos en demanda de potencia baja, pues estamos en unas condiciones de velocidad constante, pues diríamos que en este caso las baterías, en las que se comportan muy bien en esos ratios de descarga a velocidad constante, pues estarían dando la potencia que esté demandando el motor eléctrico, y posiblemente dependería de esa estrategia de control, posiblemente pues podrían tener todavía potencia pues para cargar los ultracondensadores, porque es conveniente pues mantenerlos cargados. Bueno, sería una política, ¿no? Y de tal manera que cuando necesitáramos alta potencia en una aceleración o en la subida de un puerto, pues el ultracondensador pues pudiera aportar esa carga que ya ha recibido. Y en frenada regenerativa, pues lo primero, cuando pisa el del autobús el freno, pues lo primero es cargar el ultracondensador, y evidentemente una vez que se ha cargado el ultracondensador, pues carga la batería, ¿no? Diríamos que esto podrían ser 3 modos de funcionamiento de un sistema híbrido de ultracondensadores con baterías. Bien, pues de lo visto hasta ahora, ¿algún comentario? ¿Qué tal? Buenos días. No, muchas gracias. Dos consultas. Dime. ¿Se escucha? Sí, Osvaldo, te escucho. Creo que era en la hoja 13 que habíamos visto el perfil de velocidades para sacar la energía de la batería, y tenía la duda si es que no se tiene en cuenta un perfil de terreno, supongamos, zona montañosa. Sí. Muy buena pregunta, Osvaldo. Hay que tenerlo en cuenta. Es decir, la parte de altitud hay que tenerla en cuenta, y evidentemente vendrá reflejada finalmente en esta ecuación. Entonces, para la energía, evidentemente tienes que partir de la potencia de tracción, y la potencia de tracción, si evidentemente la ciudad va haciendo valles y picos, tienes que tener en cuenta, o si estás en carretera, tienes que tener la Z la tienes que tener en cuenta. Gracias. Bien. Buena pregunta. Bien. Y otra cosa, de lo último ahora de los ultracondensadores, si puede dar algún detalle de peso, tamaño y potencia que pueden entregar los condensadores en un determinado tiempo. Bueno, los ultracondensadores, diríamos que la potencia la potencia global, en la que hemos calculado de la potencia del motor eléctrico, ¿no? Entonces, diríamos que la potencia la tienes que repartir entre ultracondensadores y baterías. Entonces, en ultracondensadores es donde vas a llevarte el mayor porcentaje de potencia, y es diríamos que el cálculo en el ultracondensador lo vas a llevar en potencia, y posiblemente pues a lo mejor el 70% de la potencia del motor eléctrico la va a absorber el ultracondensador, y un 30% la batería. Y al revés, el 70% de la energía la va a llevar la batería,
y el 30% el ultracondensador. De tal manera que haciendo un sistema híbrido, pues reduces la masa global del sistema. Tenía por ahí un problema para hacer, pero bueno, no sé si nos va a dar tiempo, a hacer, pero básicamente para que te hagas una idea, en un ejemplo concreto, si el sistema fuera solo con baterías, pues podríamos estar hablando de unos 400 kilos. Si el sistema fuera con solo ultracondensadores, podríamos estar hablando de 1.200 kilos. Si haces un sistema híbrido de ultracondensadores con baterías, podrías estar hablando de una masa de unos 300 kilos, con lo cual la reducción es muy importante, muy importante. El ahorro de dinero no es tan importante porque los ultracondensadores incluso ahora están por encima del coste de las baterías y el control electrónico pues es más complejo. Pero en cuanto a prestaciones y en cuanto a masas, desde luego hay que analizarlo. Hay que analizarlo porque en masa se reduce bastante. Y además, otro aspecto importante es que descargas de la batería esas condiciones de potencia que es donde sufre la batería. Muchas gracias. Muy bien, Osvaldo, gracias. ¿Algún comentario más? Bueno, pues si queréis vamos a ver una pincelada de frenada regenerativa de la que hemos hablado anteriormente. Y bueno, como hemos comentado, ¿no? Hay una parte que es ya muy habitual en los híbridos, en los eléctricos y los que vengan de pila de combustible, que es la capacidad de aprovechar, ¿no?, esa energía durante el proceso de frenado y convertirla en electricidad, almacenarla y utilizarla más tarde, ¿no?, lo que se conoce como frenada regenerativa, ¿no? En este caso, pues los motores eléctricos, como os comentará Federico, pues empiezan a trabajar en el cuarto cuadrante, es decir, con par negativo, y funcionan como generadores, ¿no? Y así convierten esa energía cinética en energía eléctrica, ¿no? Algunas pequeñas consideraciones pues son estas. Bueno, pues diríamos que podemos estar en ahorros entre el 10 y el 25% de la energía, con lo cual pues, nos permite tener una mayor autonomía. Decimos que el par de frenado es mayor que el par de tracción, con lo cual los frenos convencionales son obligatorios. Para que os hagáis una idea, pues a lo mejor un vehículo con una aceleración de 0,9 Gs y bueno, pues podemos estar hablando de potencia disipada en el eje delantero de unos 300 kilovatios y potencia disipada en el trasero de unos 100 kilovatios. Es una potencia muy por encima de la de tracción, con lo cual, pues evidentemente hay que poner frenos mecánicos. Luego, en los vehículos eléctricos, diríamos que ahora veremos algún caso particular, pues son sistemas híbridos, ¿no?, como viene ahí, de vehículo de motor eléctrico y frenos mecánicos, los frenos mecánicos de disco de toda la vida, ¿no? Pero claro, en los híbridos y en los eléctricos tenemos un problema, en los enchufables, en los de pila de combustible, que para los frenos mecánicos pues no es fácil encontrar el vacío y hay que poner un generador, un transductor de vacío, y eso hay que tenerlo también presente. Y bueno, en determinadas ocasiones no es viable la frenada regenerativa, bien porque el estado de carga esté alto, bien porque la temperatura de la batería esté alta,
o bien porque el régimen del motor sea bajo y no genere la suficiente fuerza electromotriz como para cargar las baterías. Con lo cual, digamos que es un tema pues, bueno, que requiere un cierto análisis en el estudio de cuándo podemos hacer frenada y cuándo no podemos hacer frenada regenerativa, ¿no? Existen dos sistemas. Existen dos sistemas de frenada regenerativa. Uno que es bueno, no podríamos decir convencional, no, un sistema paralelo y un sistema serie. No tiene nada que ver con el híbrido serie paralelo, pero diríamos que se conoce así, ¿no? Y como veis en la figura de la izquierda, tenemos aquí en ordenadas el par de frenada entregado y tenemos en narcisas el par de mandado desde el pedal del freno, ¿no? Aquí estamos pisando hasta que llegamos a tope. Aquí tenemos una parte constante que es la condición freno-motor, que bueno, en la mayoría de los vehículos tenemos cuando levantamos el pedal del acelerador. Como veis, el par resistente es muy pequeño. Y a partir de aquí, pues diríamos que tenemos una condición que es simultánea, ¿no? Estamos frenando con motor eléctrico y estamos frenando con frenos mecánicos, ¿no? Todo lo que aparece en marrón es frenada con motor eléctrico y todo lo que aparece en azul es la frenada mecánica con los discos, ¿no? Aquí tenemos el eje de tracción mecánica, que básicamente, como viene en el dibujo, es el mismo donde va el motor eléctrico, y el eje no de tracción. Es muy habitual que el motor eléctrico vaya en el eje delantero y por tanto, bueno, pues tengamos ahí un porcentaje de frenada delantero en regenerativa y en mecánico. Ahora veremos. Y el resto de frenada es mecánica en el eje trasero, si es que fuera así, ¿no? Por tanto, esto es un poco la configuración del sistema de frenos paralelo, ¿no? Diríamos que tenemos al eje, este sería, por ejemplo, el eje delantero, tendríamos motor eléctrico y la correspondiente pinza mecánica. Y por tanto, cada vez que pisamos el acelerador, pues directamente accionamos mecánico y accionamos eléctrico, ¿no? Pues si estamos en esta condición, por ejemplo, la que está en rojo, pues tenemos esta parte de frenada regenerativa en el eje delantero que se suma con la frenada mecánica en el eje delantero y el resto es el eje trasero. Bien, como sabéis, también nos dijo el profesor Aparicio, evidentemente los pares de frenado en el delantero son mayores que en el trasero, pues para evitar inestabilidades, ¿no? Si nos vamos al sistema serie, que ya yo creo que es una situación que va siendo cada vez más frecuente, pues digamos que tenemos una posibilidad de capturar mejor la frenada y hacerla regenerativa, ¿no? De tal manera que, bueno, como veis, toda esta parte, esto es un ejemplo, esto cada fabricante pone su estrategia de frenado. Aquí tendremos la parte de regenerativa en el eje de tracción, mecánica en la trasera y mecánica en la delantera. Por tanto, en esta parte de aquí, pues tendríamos regenerativa en todo este tramo y el resto, pues mecánica en el trasero. Quiere decir que no activaríamos las pinzas del delantero porque estamos frenando con el motor eléctrico. Si estuviéramos aquí, pues solamente tendríamos frenada con el motor. Es decir, hemos pisado tampoco el pedal del freno, que podemos frenarlo con motor eléctrico y no desgastamos. Entonces, siempre que tengamos condiciones de pisadas ligeras, pues nunca estaremos desgastando frenos, ¿no?
Bien, y digamos que el sistema es similar. El sistema es similar, lo único que difiere de este es que cada vez que pisas el freno, pues tienes que poner un control electrónico de cuando activas uno y cuando activas otro, ¿no? Es un poco la diferencia, pero diríamos que en este caso pues te permite controlar muy bien el sistema de frenos y tener una capacidad de frenada regenerativa mayor, ¿no? Es un poco lo que viene aquí. Ventajas e inconvenientes. Bueno, pues en el serie pues tiene una capacidad de recuperar energía mayor. Tienes un buen ahorro, bueno, de combustible si fuera híbrido. Si fuera eléctrico, pues un buen ahorro de energía, pudiendo llegar hasta el 30%, y controlas mejor la estabilidad del vehículo. Ahora, inconvenientes, pues obviamente es el brake-by-wire, el más complejo, el control es más complejo y su coste es mayor. El otro, bueno, pues el paralelo es de fácil instalación junto al sistema de frenos tradicional. Pues en el eje delantero se coloca el motor eléctrico. No es un sistema de menor complejidad en el control. Sin embargo, pues recuperas menos frenada, el ahorro es menor y bueno, pues tienes menos control que en el anterior con respecto a la estabilidad del vehículo, ¿no? Bien, aquí aparece un ejemplo de un ciclo de conducción. Las siglas es de New European Driving Cycle. Este ciclo este año ya ha dejado de funcionar. Empezó a funcionar, es un ciclo de homologación, este que veis aquí es un ciclo de homologación para emisiones de gases en Europa. Y bueno, pues ahora está el WLTP, que también comentamos el otro día, pero bueno, a nivel, ahora mismo lo que estamos viendo aquí es cómo funcionan los sistemas de frenos. Y bueno, esta es la parte urbana y esta es la parte extraurbana, ¿no? Entonces, bueno, veis aquí el estado de carga de las baterías, que ya os habrá comentado Juan Pedro, y de algún modo, pues lo que nos interesa ver, pues por aquí no pasa nada, aquí estamos a cero, y vamos viendo el estado de carga. Aceleramos, luego cae el estado de carga, pisamos freno y aquí pisamos freno, como veis tenemos deceleración, pisamos freno, recuperamos estado de carga, pero como veis aquí tenemos dos líneas, ¿no? Una azul, que es el sistema en serie, y uno rojo, que es el paralelo, ¿no? Por tanto, bueno, pues seguimos aquí en esta parte, el vehículo está parado, aquí no pasa nada, y aquí ya empieza a consumir también energía de la batería, luego el estado de carga cae, y claro, pero ya tienen una trazada distinta porque antes ya se han separado, ¿no? Bueno, aquí volvemos aquí otra vez, si trazamos la vertical, estamos también en deceleración. Por tanto, aquí el serie recupera más, como hemos visto anteriormente, recupera más que el paralelo. En este tramo de aquí, pues no pasa nada. Aquí empezamos a acelerar y aquí empieza a caer el estado de carga en ambos. Como veis, se mantiene casi en paralelo, ¿no? Y bueno, a partir de aquí tenemos ya que estamos pisando freno y estamos pisando freno. Bueno, pues el serie se empieza a separar y el paralelo se viene por aquí. Como veis, bueno, pues hay una diferencia apreciable, es decir, la recuperación de energía, como hemos dicho anteriormente, es mayor. Y bueno, pues no lo vamos a repetir, pero en este caso el estado de carga igualmente va cayendo. Según frenamos, pues uno
uno recupera más que otro, sigue cayendo y al final del todo, bueno, pues aquí en esta caída fuerte que pisamos freno, bueno, pues el serie se le nota un buen comportamiento y en el paralelo, pues un poco más. Pero en sí, ¿cómo es el comportamiento? Es el comportamiento de la frenada en el eléctrico, en el híbrido y en el de pila de combustible, porque todos incorporan motor eléctrico, pues diríamos que es más o menos como lo que aparece en la figura, ¿no? Tenemos 6 fases, ¿no? 6 fases. Como veis aquí, en la primera parte, pues diríamos que tenemos la parte del par de frenado, ¿no? Este es el par de frenado total. Tenemos un par de frenado mecánico y el par de frenado eléctrico que empieza aquí justo también desde el principio, ¿eh? El mecánico empieza después. Esta es la carrera del pedal. Empezamos a pisar y mantenemos el pedal constante en una posición. Y esta es la presión hidráulica del sistema mecánico. Y aquí tenemos, pues en el momento en que empezamos a pisar y aquello empieza a funcionar, empezamos a ver pues, la velocidad del vehículo cómo va cayendo, hasta que paramos totalmente el vehículo, ¿no? Entonces tenemos una fase 1, que aparece por aquí en este puntito, que nos dice que al comienzo de la fase de frenado solo actúa la máquina eléctrica, es decir, estamos en un frenado, en un sistema serie, entonces solo actúa el motor funcionando como generador. Estaríamos aquí, en este pequeñito tramo de aquí que no se distingue muy bien. Pero veis que inmediatamente en la fase 2, inmediatamente después los frenos mecánicos funcionan de forma progresiva según demanda. Luego ya estamos aquí en un frenado híbrido. Aquí ya entra el par de frenado mecánico, que coincide también un poco con la presión hidráulica que le está llevando, ¿no? Al principio, voy a ir un poco hacia atrás para que no perdamos esto de hilo. Voy a ir un poco hacia atrás a las curvas aquí. Es decir, estamos en generador. Luego esta curva de aquí pasa aquí abajo. La de par pasa aquí abajo. Luego diríamos que si yo sigo mi puntero, el generador aquí tendrá el par constante y luego vendrá hiperbólicamente hasta aquí. Luego, cuando estemos con una determinada velocidad, yo estoy en la parte baja de la hipérbola. Luego voy subiendo y el par del generador va subiendo. ¿Lo veis? Es decir, estamos en el primer cuadrante y aquí cuando estemos como generador la potencia es negativa. El régimen sigue, el motor sigue funcionando en el mismo régimen. Claro, cuando vamos frenando, el vehículo va en orden de marcha. Luego el motor sigue girando en el mismo régimen, pero la potencia es negativa. Luego estamos en la parte de abajo. Por tanto, en la parte de abajo es simétrica la curva. Luego tenemos la parte de par constante y la parte hiperbólica que me viene por aquí. Luego, cuando estoy a alta velocidad, estoy aquí en la parte hiperbólica baja y según voy frenando, pues va subiendo y cogemos la parte constante. Ahora, es decir, esta curva de aquí es ideal. Realmente el motor eléctrico no es que cuando arranque ya tiene este par, tiene aquí una pequeña subida inclinada hasta que se coloca aquí, se coloca de forma muy rápida, pero diríamos que no es instantáneo del 0 a casi el 80, no es instantáneo, ¿eh? Tiene una ligerísima rampa que es muy pequeña, pero no es totalmente vertical.
Bien dicho esto, entonces sí, ya podemos entender esto de aquí. Vale. Bien, pues por tanto diríamos que el par de frenado eléctrico, por tanto, va subiendo y para que el par de frenado total se mantenga a este nivel, en función con la posición del pedal, pues uno sube y el otro baja. El par mecánico baja, el par de frenado eléctrico sube, llegando hasta su máximo, como hemos visto anteriormente, y por tanto corresponderá con el mínimo de presión hidráulica. Y a partir de aquí el par de frenado del generador cae, ya cuando ya estamos parando el vehículo, pues evidentemente ya el generador no tiene capacidad de frenado, cae hasta cero y a partir de aquí el frenado es siempre mecánico. A partir de aquí ya, aquí serían híbridos los dos, pero a partir de aquí el frenado es mecánico. Luego, en la última zona, cuando paras un vehículo eléctrico, el último tramo de parada es siempre mecánico. Siempre mecánico. Bien, pues diríamos que aquí pues tenemos ejemplos. Por ejemplo, estos son estrategias de frenado de onda, ¿no? Y igualmente tenemos presión del pedal del freno, velocidad del vehículo. Esta es la presión del pedal del freno y la velocidad del vehículo que va cayendo, ¿no? Aquí igualmente, bueno, vamos a fijarnos en esta que tiene más comentarios. Aquí liberas, esta sería la fuerza de frenado, aquí liberas el pedal. Ahora hay mucha discusión sobre ese tema. Antes, bueno, pues siempre que levantabas el pedal del acelerador, pues estaba frenando. Entonces, bueno, parece que eso ahora mismo, pues la capacidad en frenado la van... algunos fabricantes no ponen esa situación, de tal manera que tú levantas y diríamos que el vehículo va como en vuelo de navegación, no lo frenas, porque muchas veces decían que te frenaba y resulta que te frenaba antes de que llegaras al semáforo, entonces luego tenías que volver a pisar y bueno, pues la energía que habías recuperado la vuelves a gastar, ¿no? Entonces, bueno, hay fabricantes que sí lo hacen y otros que no. Bueno, en cualquier caso, aquí diríamos que esta es la parte del freno motor que hemos dicho anteriormente. Liberas el pedal del acelerador y aquí pisas freno. Y en este punto de aquí, pues vemos que tenemos frenada. Y aquí, bueno, pues en principio, pues combina la parte de hidráulica, en esta estrategia combina la parte hidráulica con la parte eléctrica que mantiene constante. Pero bueno, como ves por aquí, tenemos la parte eléctrica variable, aquí tendríamos un sistema paralelo, aquí tendríamos otro sistema paralelo y si nos vamos al Honda Civic Hybrid, pues tendríamos una estrategia de sistema serie. ¿Lo veis? En esta posición tendríamos solo frenada regenerativa y hasta llegar a esta, pues tendríamos la frenada híbrida. En cualquiera de los dos, cuando para el vehículo, pues tenemos freno solamente mecánico, ¿no? Como hemos dicho anteriormente. Tenemos aquí y tenemos aquí. Bien, por tanto, diríamos que este es el comportamiento en frenada, distintas estrategias, y este es un gráfico, pues, también que viene a colación con lo que hemos venido comentando. Este es el conocido ciclo americano, el FTP75, es un ciclo urbano, pues como veis, bastante caótico, de aceleraciones, deceleraciones. Se parece mucho a la parte urbana del WLTP. El WLTP ya no es el europeo, ya es el armonizado internacional, ¿no?
esta mañana discutía con un colega que es increíble cómo se ha llegado a un consenso mundial, mundial en la definición del ciclo de conducción. Cuando todos cogemos el coche por la mañana y llevamos parámetros de conducción, pues muchas veces de un día para otro muy diferentes, ¿no? Entonces tomar la estadística de que este es el tiempo estándar de parada de los vehículos en Londres, en Nueva York, en Sydney, bueno, pues en Tokio, y que luego aceleran hasta este punto, que luego deceleran, luego aceleran, pues os podéis imaginar que hasta llegar a este punto de análisis estadístico de muchos ciclos de conducción, no ha sido tarea, yo me quedo sorprendido, no ha sido tarea fácil, ¿no? Eso quiere decir que los ingenieros nos ponemos de acuerdo muchas veces más fácilmente que los políticos. Bien, en cualquier caso, pues veis por aquí, aquí tenemos el europeo, el anterior, bueno, el que ha sido siempre el europeo, porque ahora ya no es solamente europeo. Y una comparación entre los dos, ¿no? Y como veis aquí, bueno, pues tenemos la energía que hablábamos antes, la energía de tracción y la energía de frenado. Aquí, como estamos, Osvaldo, como estamos en banco de rodillos, pues diríamos que la Z no la tenemos en cuenta, pero si queremos hacer un estudio de un ciclo real de una determinada aplicación, la Z es obligatoria porque evidentemente te puedes equivocar y salirte resultados que luego el cliente te ponga mal, ¿no? Bien, por tanto, diríamos que yo he seleccionado para que veáis esto. Bueno, aquí estamos en tracción, por tanto, estamos consumiendo energía, mientras que la de frenado pues, permanece constante, ¿no? Bueno, pues así es en todo el ciclo. Y como veis, pues al final hay una diferencia de energías de tracción y de frenado, ¿no? Que un poco el resumen es lo que viene aquí, ¿no? Aquí vemos velocidad máxima alcanzada en los ciclos, velocidad media, la distancia recorrida, bueno, estos son aspectos que pueden estar bien, pero tampoco son relevantes. Aquí esto ya es lo más relevante, ¿no? La energía de tracción, kilovatio-hora por ciclo y por kilómetro, aquí tienes 1,12 por kilómetro, 1,10 por ciclo y 1,10 por kilómetro, y en el europeo tienes 0,96 por ciclo y 0,12 por kilómetro. Y la energía de frenado por ciclo y por kilómetro. Tienes 0,662 por ciclo, 0,05 por kilómetro, 0,3 en el europeo por ciclo y 0,04 por kilómetro. Entonces, el porcentaje, esta energía de frenado y esta energía de tracción, si cogemos las ecuaciones anteriores, pues es sustituirla y sabríamos cuánto saldría el delta ese que hemos calculado. Los rendimientos es un poco los que os he comentado, y directamente pues esta tarde ponéis estos datos y podéis ver que os saldrá una delta del 15, del 20% en función del tipo de ciclo, ¿no? Porcentaje de energía de frenado, ¿sí? Sí, no, quería hacerte una consulta, José María. Dime. Estos datos son sobre un vehículo liviano, ¿no? Sí, esto es un vehículo de 1.500 kilos. O sea, ¿han hecho un ensayo inicial de más vehículos, no sé, ómnibus, camiones de otro porte? No hemos hecho un ciclo porque para vehículos pesados no existen bancos de rodillas. Entonces estos datos están sacados de vehículos turismo, vamos, lo que llamáis el passenger car, lo que llaman los americanos el passenger car, un vehículo de 1.500 kilos.
Y bueno, pues esto es un poco el porcentaje de energía de frenado. Fijaos lo que decíamos anteriormente, es que, claro, es que estás frenando en el ciclo urbano. Ahora, quedaros con esto porque luego os preguntaré, cuando veamos los híbridos serie y los híbridos paralelos, luego os haré esta pregunta, ¿no? Fijaos el porcentaje de frenada que tenemos en la parte urbana, un 55%, en la parte europea menos. Como veis, como habéis visto, el ciclo europeo antiguo, que hemos visto aquí, bueno, es que esto no se cree, esto, fijaos que hemos mantenido este ciclo de homologación desde el año 70, desde el año 70 hasta prácticamente el año pasado. Como veis, nadie se cree que este es el ciclo urbano representativo de las ciudades europeas. Yo no sé, la verdad es que no estuve yo en las discusiones, pero parece ser que los alemanes se empeñaron, que ese era el ciclo de conducción de Berlín, de Bonn y de Múnich, y que ese era el ciclo de conducción, pero bueno, nadie se cree, nadie se cree que aceleras aquí de forma constante, aceleras, eso, parecen trapecios constantes, ¿no? Que está muy bien para hacer los cálculos, está muy bien porque luego al final las partidas te salen triángulos perfectos y no hace falta integral, sino calcularte el área del triángulo, ¿no? Pero igual que en la parte extraurbana, es que como veis esto es perfecto, ¿no? Es un ciclo, bueno, evidentemente, claro, por eso aquí, claro, frenadas muy pocas en comparación con este, que como veis, pues se parece más a la realidad, ¿no? Bien, y este es Perdón, José María, en la diapositiva anterior, sí. Ernesto Elenter consultaba sobre un dato en la columna de energía por tracción, si es razonable ese valor de energía por kilómetro. Ernesto pregunta si en realidad no sería más razonable un valor de 0,1, 0,62, sino 1,1062. No sé si este está chequeado, ¿está bien? Sí, O sea, sí, la cantidad no, de energía... sí, esta energía por ciclo y esta energía por kilómetro sí es razonable. Es razonable para un vehículo de 1.500 kilos. Es decir, es independiente del propulsor que tengas, porque aquí estas energías, como habéis visto, pues salen directamente de las masas, ¿no? Y por tanto, pues son valores, como veis, para la parte estoy viendo aquí 0,9. Quizá a lo mejor tendría que revisar este 0,12, que parece relativamente más bajo. Bien es cierto que los ciclos son distintos. Digamos que aquí tenemos 1,1, aquí 0,9. La energía de frenado aquí 0,6, aquí 0,3, claramente menor porque el ciclo es más cartesiano, y por kilómetro 0,05, 0,04. Quizá el que tendría que ver es este 0,1, que a lo mejor es más cercano a esto, pero bueno, en cualquier caso son números razonables. Ahí está. José María. Perdón, no sé, Ernesto, si querés hacer alguna consulta al respecto. Creo que viene por ese lado, pero cualquier cosa abrís el micrófono y preguntás, Ernesto. Perfecto, muchas gracias, Fede. No, simplemente me llamaba la atención el 1,1 en el primer ciclo, porque sí, me parece que en realidad la cuenta es muy simple, es la energía del ciclo, que en este caso es 1,1288, y para pasarlo por kilómetro hay que dividir entre la distancia recorrida del ciclo, que es dividido 10,63. Por eso me parece que simplemente es un error ortográfico ahí, debería decir 0,1 después de la barra, o sea, en la energía por kilómetro. Que en la segunda columna creo que está bien, simplemente era ese comentario. Sí, pues
Sí, estaba mirando en mi libro, claro, diríamos que la tabla la he sacado del libro y si en el libro el número ha bailado, pues ha bailado en la transparencia. Pues lo miraré y os lo comento. Es también un poco la reflexión que he hecho aquí en este número, efectivamente. Pues lo miro y os lo comento el próximo día. Gracias, Ernesto. Bien, pues yendo a esta gráfica de aquí, diríamos que si leemos el título, este podría ser diseño y principio de control con relaciones fijas entre las fuerzas de frenado eléctrica y mecánica, ¿no? Diríamos que ayer visteis con Paco esta es la forma que tenía la curva de equiadherencia, ¿no? Y la curva de distribución óptima de frenos, que es la verde, entre el frenado delantero y frenado trasero, y donde podemos aprovechar la máxima adherencia antes del bloqueo de frenos, que sería esta de aquí, ¿no? Aquí tenemos las curvas, las rectas de aceleración, ¿no? Bueno, aquí aparece el reglamento 13, es un reglamento europeo, el reglamento 13 es un reglamento de Ginebra. Todos aquellos que se adhieran a Ginebra, pues es un reglamento de obligado cumplimiento, que es, diríamos, que la mínima fuerza de frenado trasera por la cual ya los frenos delanteros empiezan a bloquear, lo cual esta zona pues también es una zona de riesgos. Esta zona de aquí que aparece, como os dijo Paco, pues también es una zona de riesgo que es por donde bloquean los frenos traseros y eso no es bueno, como también sabéis, ¿no? Una estrategia para un vehículo eléctrico, pues podría ser la que aparece en color azul, ¿no? Esta es una estrategia en la cual podemos decir que con deceleraciones por debajo de 0,2 Gs, pues podemos frenar solo con el eje delantero y solo con el motor eléctrico. A partir de aquí, pues nos vamos acercando progresivamente a la curva de reparto óptimo hasta llegar a un momento en que ya nos juntamos a la curva de reparto óptimo. Yo he visto otros fabricantes que a partir de aquí ya suben directamente a la curva de reparto óptimo. Pero en cualquier caso, por ejemplo, este punto de aquí, que correspondería a esta deceleración, por ejemplo, de 0,5 Gs, pues este punto de aquí significaría que yo tengo una frenada del eje delantero que tendrá esta magnitud total. Y de esta magnitud total yo podría frenar con el motor eléctrico esta cantidad y con los frenos mecánicos delanteros esta cantidad. En el eje trasero, solo mecánico. Por ejemplo, si yo fuera aquí a 0,8 Gs, pues diríamos que la fuerza de frenado pues estaría en el entorno a los 60 en el delantero y en el entorno a los 20 y tantos en el trasero. En el trasero sería mecánico y en el delantero pues tendría toda esta fuerza de frenado que igualmente aprovecharía el motor funcionando como generador en el porcentaje que pudiera y el resto lo haría mecánico. Digamos que es una solución, digamos que, bueno, pues vamos a ir tratando, esto siempre es discutible, vamos a ir tratando de que el eje delantero vaya teniendo más capacidad de frenado, porque así el motor eléctrico
va a tener más oportunidad de frenar, más rango de frenada, más potencia de frenada y más potencia de carga de batería. Desde luego, estos puntos es todo frenada mecánica, ¿no? Si tuviéramos un vehículo, con motor eléctrico delantero y motor eléctrico trasero, ya hay varias aplicaciones, incluso deportivas. El Toyota, el RAV4 también tiene un motor eléctrico trasero. Bueno, pues diríamos que podríamos plantear una alternativa en la que podríamos tener dos alternativas. Ir con el eje delantero, ir con el motor generador solo con frenada delantera un cierto tramo, ponernos en el límite del reglamento 13 y también aprovechar al máximo la frenada con el motor eléctrico, siempre que se pudiera, y a partir de aquí ya adherirnos al punto C y a partir de aquí seguir la curva de reparto óptimo. O bien podríamos seguir la curva de reparto óptimo, pero teniendo en cuenta que, por ejemplo, a modo de ejemplo, como ven aquí en el dibujo, pues diríamos que llegaríamos hasta el punto A y en el punto A pues tendríamos lo máximo que podríamos frenar con el motor trasero y estaríamos frenando con el motor eléctrico delantero, pero como viene aquí en el dibujo, todavía el motor eléctrico delantero es más potente y podríamos tener más frenada regenerativa. Con lo cual, pues bueno, sigue habiendo deceleraciones y yo me voy moviendo por esta recta de aquí, de A a B, con lo cual sigo aprovechando la frenada del trasero al máximo y sigo ya aprovechando al máximo ya lo que me da del delantero. A partir de aquí, pues me subo al C y sigo, pierdo el puntero, sigo moviéndome en la recta de reparto óptimo y bueno, pues en cualquier punto de estos bajaré, tendré que frenar el delantero con una determinada fuerza y por tanto ya tendré frenada mecánica y frenada eléctrica y aquí igual. Tendré que frenar el trasero con una determinada fuerza y tendrá fuerza mecánica y fuerza eléctrica, bueno, porque aquí así es la situación, ¿no? Cuando pisas fuerte el acelerador tienes que tener, como hemos dicho, ese soporte mecánico. Bueno, pues son, diríamos, diferentes estrategias que nos dan, por tanto, opciones de tener una buena recuperación de energía y, por tanto, una mejor eficiencia del sistema de frenos y del sistema del tren propulsor. ¿Alguna pregunta de frenada regenerativa? Pues dos pinceladas de seguridad del vehículo eléctrico, las cuales, pues bueno, lo único es, os voy a comentar algunos aspectos relativos a las seguridades, ¿no? Ahí veis el vehículo que está, bueno, no sé si parece que está elevado más que en el foso, y veis los cables naranjas en los que son indicativos de alta tensión y alta corriente, ¿no? El operario con sus guantes, su herramienta también aislada, es muy importante eso. Nosotros en el INSIA, en el que, bueno, pues estamos acostumbrados a manejar baterías de alta tensión, pues bueno, todo el mundo sabe que tiene que cumplir las normas, pues porque si pasa algo, pues la situación puede ser
puede ser muy grave y nadie quiere que sea así, ¿no? Bueno, en cuanto a la seguridad de los vehículos, ¿no? Bueno, simplemente que los vehículos eléctricos a nivel de estructura son vehículos tan seguros como uno convencional, ¿no? Y debe de ser así, si no, no salen a la calle. Incluso el Euro NCAP, no sé si esto es de aplicación en vuestro país, bueno, compone Euro. Esto es un tema que salió a nivel europeo, no es oficial. Hay unos laboratorios que se pusieron de acuerdo y pusieron, diríamos, una normativa más exigente. Es decir, la reglamentación o la homologación hay que cumplirla, pero luego hay otros ensayos como los impactos laterales o traseros, o un impacto frontal contra una farola, porque es un dispositivo cilíndrico pero que está descentrado del eje del morro delantero, y bueno, pues a distintas velocidades. En fin, se hacen unas cuantas ensayos más duros que los que son de homologación, y bueno, pues se le dan unas estrellas, y hasta ahora pues los que tienen las 5 estrellas pues diríamos que son vehículos más seguros de los que no las tienen, ¿no? Bien, eso es el Euro NCAP. Y bueno, pues como veis, han sometido a vehículos, y aquí pongo a modo de ejemplo, pero también hay más marcas, el Nissan Leaf, el Jaguar E-Pace, y bueno, pues diríamos que han superado estas pruebas, ¿no? Diríamos que disponen de las mismas estructuras de deformación controlada presentes en cualquier otro vehículo, es decir, lo que son los chasis y la deformación ante el crash y la estructura que se va deformando, pues digamos que tienen las mismas características y disponen de los mismos sistemas de seguridad pasiva y activa, ¿no? Además, las baterías, como van puestas en el chasis, pues son vehículos con un centro de gravedad más bajo y tienen mejor estabilidad lateral. Es decir, bueno, son cosas puntuales del vehículo eléctrico, pero en general, en lo que es la seguridad general, pues es la misma, ¿no? Hay un tema que la diferencia, y es la batería, ¿no? Y esto no sé si le voy a comer el terreno a Juan Pedro o no, pero bueno, son dos cosas que hay que tener en cuenta, ¿no? Son los peligros vinculados con la química y los peligros vinculados con la electricidad, ¿no? Que son, bien, con la química, pues el peligro es el de incendio, ¿no? Todos somos conscientes de que hay un riesgo con el litio, ¿no? Diríamos que el sobrecalentamiento y la ruptura del aislamiento pues pueden que los electrodos entren en contacto, y eso no es bueno, ¿no? Y además genera un fuego que es difícil de apagar también, con lo cual pues bueno, pues hay determinados dispositivos para que esto no ocurra, ¿no? El electrolito de las baterías de litio pues lleva un disolvente que a los 85 grados empieza a bullir, con lo cual pues eso no es bueno, ¿no? Y tampoco es bueno que los electrodos dilaten y contacten entre sí. Bien, todos hemos visto hemos visto, si os metéis en YouTube podéis ver imágenes de móviles ardiendo, de portátiles ardiendo. Me acuerdo hace años, no hace muchos años, pero sí hace años que subías en el avión y el personal de cabina te decían que todos los móviles apagados, por supuesto, pero el que tuviera un Samsung, ya no me acuerdo de qué serie era, que vamos, que no es que lo apagara, que lo entregara directamente a la tripulación, ¿no? Tuvieron muchos problemas Samsung con esos temas, pero luego
La verdad es que lavaron muy bien la cara, sacaron mucha publicidad en televisión de que le hacían ensayos de punzonamiento, como veis aquí, y ensayos climáticos a alta temperatura, donde, bueno, pues uno ya estaba muy seguro de cuando llevaba un Samsung, pues ya llevaba un teléfono con todas las garantías. Seguramente que fue, bueno, pues algún error de tolerancias en algún diseño, pues que provocó cierta desconfianza en estos móviles, ¿no? Bien, pues claro, hay otro tema importante, es que, claro, estamos hablando con instalaciones eléctricas de alto voltaje, y no solamente voltaje, sino que los amperios también son muy altos, ¿no? Bien, como veis ahí, claro, lo importante aquí son las personas que utilizan el coche eléctrico, ¿no? Y bueno, pues diríamos que el cuerpo humano tenemos distintas resistencias de nuestro cuerpo que están evaluadas en ohmios, por supuesto, eso es todo conocido y se comporta diferente si nos toca una pierna, un brazo. Bueno, en cualquier caso, donde se produce electrocución, pues evidentemente es cuando hay una corriente eléctrica que circula por nuestro cuerpo, ¿no? Claro, hay un tema, hay unas tensiones que son los umbrales de tensión, y a partir de estos umbrales pues son peligrosos, ¿no? Son los 50 voltios en alterna, en emplazamientos húmedos 24 y en sumergidos 12 voltios. Como veis, son tensiones muy bajas en comparación con las que estamos utilizando en nuestros vehículos eléctricos. Estoy evaluando un proyecto de un camión, que no puedo decir el cliente, pues que ya empiezan a hablar de baterías de 800 voltios. Bueno, pues bien, 800 voltios está muy bien, pero bueno, evidentemente estamos metiendo mucha tensión, ¿no? Pero la tensión no es la que nos mata. La que nos mata es la corriente eléctrica, ¿no? Y es un poco, son valores cogidos de la literatura de riesgos de electrocución, que lo podéis encontrar en cualquier libro, en lo que, bueno, desde los pequeños cosquilleos, cuando ya podemos hablar de 30 miliamperios, que no son muchos, 50 miliamperios, y a partir de 4 amperios es parada cardíaca. En los vehículos eléctricos pues estamos hablando de 200, 250 amperios. Algunos fusibles de las baterías están diseñados a 400 amperios. Es decir, es peligroso todo esto, ¿eh? Y, bueno, es peligroso, pero tiene su seguridad, ¿eh? Bien, pues evidentemente esto también es conocido, pues para reducir esa intensidad hay que reducir la diferencia potencial, bien aumentando la resistencia del cuerpo, pues mediante guantes, calzado, y bueno, pues todas estas cosas que están todas homologadas, y por tanto es lo que hay que tener cuando se manipula estos elementos, ¿no? Diríamos que este es el reglamento 100. Este es el reglamento 100, igualmente es un reglamento de Ginebra que aplica a las baterías, ¿no? Y salió con una parte 1 hace unos años, en la cual pues básicamente había como dos utillajes que veis aquí, que parece una forma de dedo, que es el IPB, y este que aparece como un punzón, que es el D. Bien, tanto los cables y la batería tienen que estar canalizados de tal modo de que no lo puedes tocar ni con este utillaje ni con este otro utillaje. Es decir, los niños y los mayores no pueden tener la capacidad de meter los dedos por ningún lado y tocar lo que no se debe tocar, ¿no? Bueno, también este reglamento hacía ensayos de las baterías de ciclos de descarga y carga, también obviamente el ensayo de aislamiento, ensayos de sobrecarga y de sobredescarga,
y también protección de la batería frente a cortocircuitos exteriores. Yo en su momento, cuando empecé a explicar estos temas, pues comentaba que las baterías eran seguras, ¿no? Y bueno, pues parece ser que no. Parece ser que no, y diríamos que este reglamento fue más allá. Este reglamento entró en vigor, en vigor hace 2 años, ya es de obligado cumplimiento, y entonces los fabricantes tienen que pasar, además de la parte 1, tienen que pasar la parte 2. Y la parte 2 ya son ensayos térmico-mecánicos, y por tanto la batería pues tiene que superar un ensayo de vibración. La batería tiene que superar en la cámara climática unos ciclos térmicos y choque térmico, es decir, una rampa rápida de temperatura. También tiene que superar un impacto mecánico, es lo que os comentaba, se pone la batería en un banco de estos de crash, como la que vemos en la televisión con los dummies cuando se estampan contra el airbag, y en ese ensayo de crash, pues evidentemente la carcasa, en cualquiera de estos, la carcasa debe de superar. El aplastamiento también es un aplastamiento con un determinado tillaje y unos cuantos kilos, y una resistencia al fuego, es decir, la batería se le hace pasar por una parrilla, tiene que estar 70 segundos bajo una parrilla de fuego. En ningún caso debe de explotar, en ningún caso debe de salir humo de la batería, en ningún caso se deben de derramar líquidos, ¿no? Bueno, creo que ya ahora los ensayos son bastante más severos. El coste de la homologación es muy alto. Nosotros como instituto estamos autorizados por el Ministerio para hacer este ensayo, y hay algún cliente que hemos homologado, pero podríamos decir que ahora ya podemos ir tranquilos, o por lo menos más tranquilos, cuando llevamos ya nuestros vehículos eléctricos, que antes, donde no se hacía estos ensayos, y bueno, pues podían comportarse bien o no. Bueno, luego estos son también temas muy generales, que están relacionados pues un poco los pasos a seguir para desconectar un vehículo eléctrico. Uno de los temas es tratar de ver cuál es el estado de carga de la batería, por si hay que tomar alguna precaución adicional, ¿no? Aquí vemos el índice de peligrosidad en función del estado de carga, ¿no? Entonces, claro, es una cosa que puede resultar obvia, ¿no? Mientras a partir, pues, por ejemplo, ya del 70% de estado de carga, pues obviamente la batería empieza a tener bastante peligro, ¿no? Lo que hay que desconectar es el contacto del vehículo, de tal manera que, bueno, pues levantamos los 3 contactos habituales entre la batería y el motor eléctrico. Ya tenemos esa primera desconexión. Después hay que identificar todos los cables de alta tensión que vayan a la batería, y como veis por aquí, pues hay una distribución de cables pues que van al motor de tracción, que van al motor del aire acondicionado, que van al cargador de la batería. Bueno, pues todo eso hay que desconectar, y luego hay que desconectar los fusibles. Este es el desconector, que es, bueno, esto es el fabricante, es el que te indica, sobre todo en los talleres, evidentemente, el consumidor no debe hacer nada, de esto. Digamos que los que reciben los carnets de riesgos laborales con respecto al tema de vehículo eléctrico, pues saben que existe este elemento de desconexión, esperar unos minutos y luego hacer un test de aislamiento para estar seguros, y luego ya ir desconectando todos los terminales de la batería, incluso desconectar
otros circuitos que están asociados a la batería, como es el de climatización, y luego, por supuesto, proteger para evitar contactos con la humedad de todos los cables que se han ido desconectando, ¿no? En cuanto a un vehículo que se ha dado un leñazo, pues evidentemente ya está saliendo, bueno, soy conocedor de que Bosch ha sacado ya un sistema que en cuanto saltan los airbags ya desconecta directamente, desconecta la batería. Con lo cual, pues bueno, pues ya es un avance también en cuanto a la seguridad, ¿no? Bien, porque evidentemente aparte de la batería, pues tenemos, como hemos visto, todos los cables que evidentemente pueden resultar peligrosos en un accidente. Bien, por parte de la poscolisión, los bomberos pues tienen una tarea importante para excarcelar a los ocupantes, y es importante que las marcas pongan a disposición, de algún modo pongan a disposición los sistemas por donde van los cables de las baterías a los motores eléctricos, tanto en planta como en alzado. De algún modo, pues también para que se sepa esta situación y por dónde se puede cortar y por dónde no se puede cortar, ¿no? Y finalmente, bueno, pues obviamente las tensiones son altas y la resistencia del aislamiento entre los componentes eléctricos y terminales de la batería debe ser superior a 500 ohmios voltio para garantizar la seguridad eléctrica. Sobre esto hay modos para poder calcular, aquí tenemos la batería del inversor, esta resistencia de aislamiento, pero incluso los vehículos ya ahora en homologación se les exige tener un controlador eléctrico, para determinar este aislamiento e informar de que todo está correctamente, ¿no? Bien, pues por mi parte no hay más. Esta parte de seguridad es nueva para este módulo que estamos impartiendo nuevo. Y bueno, ¿tenéis alguna pregunta? Afortunadamente el instituto no ha llegado a ningún... Sí, bueno. Sí. ¿Cómo está, profesor? Acá Víctor Escalona. No sé si se me escucha bien. Se escucha regular. Okay. ¿Ahora? ¿Mucho mejor? Dime, Víctor. Bueno, mira, mi pregunta es sobre la batería, ¿no? Sí. ¿Es posible, luego de que se cumpla la vida útil de la batería, o sea, hacer un reemplazo de esa batería para seguir utilizando el auto, por ejemplo? ¿O cómo se plantea esto, pues? Bueno, vamos a ver lo que se plantea la nueva directiva de economía circular. Es que cuando se alcanza el 80% de la capacidad, en principio se le debe dar información en el salpicadero del vehículo, se le debe dar información al consumidor para que de algún modo pues acuda al concesionario para el cambio de batería. Evidentemente es una situación en la cual pues, la batería puede tener una segunda vida como sistema auxiliar de potencia, es decir, como batería estacionaria, pero ya no es de aplicación para automoción, ¿no? Seguirá teniendo una vida, es decir, lo que se pretende es agotar la vida de la batería, por tanto que esa batería pueda tener una utilización en el ámbito estacionario. Bueno, pues imagínate que tienes
una sala de ordenadores y quieres poner un sistema auxiliar de potencia cuando se cae la red eléctrica, o en el ascensor de una vivienda, igual un sistema de auxiliar de potencia, si cae la electricidad, pues que te puedan mover al piso de arriba o al de abajo para que pueda salir del ascensor, ¿no? Entonces, eso es lo que se pretende, y luego, evidentemente, ya está también de obligado cumplimiento el reciclado de la batería. O sea que en cualquier caso, digamos que ya está todo previsto para este elemento. Genial, genial. Muchas gracias, profesor. Excelente. Gracias a ti, Víctor. Incluso que hemos hecho ensayos de batería, metida en agua para ver si evidentemente se podía uno electrocutar, y no tienen un aislamiento perfecto, desconectan todo, y bueno, no son seguras, incluso aunque se te caiga tu coche dentro del río. Interesante, interesante. Es mejor que no se caiga. Es mejor que no se caiga, pero para que sepáis que ese ensayo lo hemos hecho con unos colegas de una compañía de seguros que están trabajando mucho en este tema, y bueno, la verdad que el ensayo salió bastante bien. Muy bien, pues muchas gracias a todos y nos vemos. Aquí en España tenemos fiesta el lunes, no sé si en Uruguay celebráis el 12 de octubre, y nada, nos vemos otra vez el martes. ¿Sí? Sí, acá también es feriado. Bueno, muchas Muy gracias, bien, pues. José María, por la clase de hoy, y bueno, contigo nos volvemos a ver entonces el martes. Según lo que tenemos, el martes, sí, exactamente. El martes a primera hora. Muy bien, Federico. Pues muchas gracias a todos y un buen fin de semana. Muchas gracias, igualmente, profesor. para Feliz ti. fin de semana a todos. Gracias, buen fin de semana. Muchas gracias a ti, saludos. Gracias, No, también. Buen fin de semana. Gracias. No, Ernesto. Nos vemos ahora a las 13. Seguimos con baterías. Bien. Saludos. Chao. Luego.